Una situación muy compleja también diplomáticamente, lo decíamos Álvaro, y claro, involucra a todos los países del mundo, también a Chile, donde el presidente Boric condenó los ataques de Estados Unidos contra Irán, lo que ha causado cierta controversia interna entre el oficialismo que lo apoya, que dice que lo que ha hecho tiene que ver con la política internacional, que es la política de Estado que siempre ha tenido Chile, y la oposición, donde lo acusan de haber sido imprudente. Claro, y probablemente el oficialismo va a acusar a la oposición de ser esclavos o esbirros de Estados Unidos del imperialismo, y por otro lado la oposición va a decir que el gobierno en el fondo lo único que está haciendo es dañar la relación de Chile con Estados Unidos. Esto va a pasar en todos los países. En el caso de Chile, quizás lo que llamó más la atención fue el tuit del presidente Gabriel Boric. No es la primera vez que el presidente sale a responder por redes sociales o en un punto de prensa a alguna actitud del mandatario de Estados Unidos. Recordemos, antes de que haya una declaración, por ejemplo, oficial de la Cancillería, ¿no? Exacto. Y eso también pareciera ser que es parte de su forma de ejercer, o como él mismo dijo en alguna ocasión, u otros, perdón, de habitar el cargo, ¿no? Yo primero hablo, ya sea a la prensa, como fue el tema de las tarifas, y luego cuando estaba de gira en India, y ahora este tema. Sí llamó la atención de ese tuit que el presidente da por sentado que las instalaciones de Irán son instalaciones de energía nuclear y punto. Y eso podría tener alguna repercusión para nosotros en el futuro en las relaciones bilaterales hemisféricas, particularmente con Estados Unidos. Porque acusaba que al ser instalaciones nucleares estaban protegidas internacionalmente. Exacto, y porque en el fondo estaría dando a entender que no había necesidad de atacar las instalaciones militares. O sea, yo del tuit entiendo que lo que el presidente quería hacer, y el gobierno lo hace a través de Cancillería hoy día, es condenar el ataque. Pero cuando incluyes este elemento de que no hay, que son instalaciones de energía pacífica, claro, puedes entrar en un problema porque estarías negando que existe ahí un procedimiento para el enriquecimiento de uranio que puede ser utilizado con otros fines. ¿Y la condena al ataque sí tiene que ver con la política exterior, la política de Estado de Chile? A mí me da la impresión que sí. Yo tiendo a creer que sí, Daniel, porque entre otras cosas, el presidente Ricardo Lagos, cuando Chile formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU, no facilitó la instrucción que se dio al representante chileno, y la decisión que se tomó fue de no apoyar la intervención en Afganistán. Claro, en Irak. En Irak, perdón, en Irak. Cuando fue la guerra de Irak. Cuando fue la guerra de Irak. Entonces, hay una consistencia en esa materia. Ahora, hay que tener en consideración algunos aspectos. O sea, Marco Rubio, como senador, formando parte del Comité de Relaciones Internacionales y el de Inteligencia, si no me equivoco, del Senado, en su momento alertó el año pasado, antes de las elecciones y antes que lo nombraran, que había operativos, agentes operativos de Hezbollah en el norte de Chile, en Iquique. ¿Te acuerdas tú de ese episodio? Y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ratificó esto y se generó todo un impasse. Claro, un roce diplomático porque un roce diplomático. Con Chile, que no consideró que eran adecuadas esas declaraciones. Así es. Vamos a ver precisamente la controversia también política que se ha provocado en nuestro país por la reacción del gobierno chileno ante el ataque de Estados Unidos a Irán. El mundo permanecía expectante por lo que tenía que decir Donald Trump tras el ataque estadounidense a Irán. Aproximadamente 33 minutos antes que llegara al podio en la Casa Blanca, era el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien desde redes sociales transparentaba su posición como jefe de Estado. Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos, exigimos y necesitamos paz. Sin acuse de recibo en Estados Unidos, pero sí de manera inmediata en Chile, parlamentarios oficialistas respaldaban sus palabras respondiéndole el post, y después que Donald Trump rompiera el silencio por el conflicto, una ola de críticas arropaba al mandatario chileno. Creo que el presidente debe cumplir cabalmente con su rol de jefe de Estado y no debe adelantarse de manera imprudente a juzgar los eventos que están ocurriendo en Medio Oriente. Le exigimos al presidente Boric que cautele los intereses de Chile y que sea más cauteloso en sus dichos. Es importante que tengamos un presidente que no sea tan impulsivo, que no responda a la primera, que piense bien las cosas, que se haga asesorar. Críticas directas al mensaje del presidente y al momento en que lo publicó. En cambio, en el oficialismo, cerrado respaldo a sus dichos frente al conflicto, aunque algunos sin dejar de mirar con cautela las repercusiones del mismo en los días por venir. Rayan en lo demencial
y muestran de cuerpo entero que la derecha es un peligro para la humanidad. Esto además refleja el histórico servilismo de la derecha chilena con los Estados Unidos. No tengo mayores reparos al comunicado, pero sí respecto al timing hay alguna preocupación, sobre todo que en estos días es la cita del BRICS y estar sentado con Irán en este momento, yo no sé si eso es positivo. A la discusión se sumaron también algunos de los que compiten por el sillón presidencial. Opiniones divididas, claro, razones para respaldar lo publicado por el presidente por una parte y críticas al timing de las declaraciones por la otra. No pueden haber sido realizadas con el nivel de información necesario para articularse en esta materia. Una vez más, al presidente de la República se le arrancan las cabras para el monte en materia internacional. Hoy día Estados Unidos ha hecho un bombardeo que está fuera de las reglas del derecho internacional y de las instituciones que compartimos con Estados Unidos. Es por ello que debemos condenarlo con claridad. Conflicto en desarrollo y una ola de críticas internas y también respaldos por posturas y opiniones que resuenan con fuerza en este lado del mundo, mientras Medio Oriente sigue en vilo por posibles consecuencias que también podrían impactar al planeta entero. Ahora la expectativa mundial está centrada en cuál será la respuesta de Irán. Durante esta jornada, el gobierno iraní señaló que las Fuerzas Armadas determinarán cómo responde a este ataque de Estados Unidos y además señaló que resguarda su derecho de defenderse ante este ataque. La tensión escala en Medio Oriente. Tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares, las autoridades iraníes rompieron el silencio y condenaron con dureza la ofensiva. La República Islámica de Irán condena enérgicamente la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Es una violación indignante, grave y sin precedente de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. El canciller iraní encabezó una conferencia de prensa en Turquía donde responsabilizó directamente a Estados Unidos por las consecuencias del ataque. La administración belicista y sin ley de Washington es la única y total responsable de las peligrosas consecuencias y las implicaciones de largo alcance de su acto de agresión. La República Islámica de Irán continúa defendiendo el territorio, la soberanía, la seguridad y al pueblo de Irán por todos los medios necesarios. La primera reacción militar de Irán no se hizo esperar. Atacó con misiles el aeropuerto de Tel Aviv, un centro biológico, bases logísticas y puntos de mando y control israelíes. Los bombardeos van a seguir, esta disputa Irán-Israel va a seguir. El paréntesis que significó la destrucción de las plantas de enriquecimiento de uranio van a hacer eso, un paréntesis, pero estos dos países con toda seguridad van a seguir respondiéndose y da la sensación de que la respuesta de Irán es más fácil sobre Israel que sobre alguna de las bases americanas. Por el momento, la reacción ante los ataques por parte de Estados Unidos no ha llegado. Sin embargo, desde el país norteamericano ya adelantaron una hipotética represalia en caso de que Irán decida irse en contra de ellos. Creo que en cuanto a la expansión de la guerra o la respuesta iraní, personalmente no pienso que Irán quiera atacar a las fuerzas estadounidenses en la región del Golfo, ya que el costo de una acción así sería muy alto. En estas circunstancias, creo que pese a todos los bombardeos y ataques, Irán está intentando manejar la situación de una forma pragmática. Igualmente, a pesar de que las capacidades de Irán estén debilitadas luego del ataque a las instalaciones nucleares y los constantes bombardeos con Israel, la respuesta por parte del país iraní no debería tardar en llegar. Necesita responder porque tiene que entregarle una respuesta a todos sus asociados chiitas. No olvidemos que Irán es una potencia religiosa y que Ali Khamenei es una autoridad religiosa además de política. Entonces, eso le da una perspectiva distinta también a esta necesidad de responder, porque se lo están exigiendo. Respuesta que podría venir por parte de distintos grupos terroristas que siguen al gobierno iraní. Uno de los elementos que tiene el radicalismo islámico son los lobos solitarios, por tanto puede haber, y hay muchos que están instalados en Europa, hay muchos que están instalados en Estados Unidos, están dentro del territorio, pueden hacer algo. También tiene estos grupos proxies, que si bien es cierto están disminuidos, también les quedan capacidades para hacer algo testimonial. Entonces Irán todavía tiene muchas herramientas sin que sea Irán.
sino que son acciones particulares de distintos grupos o de distintos radicalizados que puedan generar un daño a nombre de Irán sin que sea Irán. Un escenario que mantiene al mundo en máxima tensión, con la posibilidad de una nueva escalada militar en cualquier momento. Por ahora, el reloj avanza mientras se espera la próxima jugada de Irán.